estamos en comunicación telefónica con el doctor Javier Yaque. Él es vicepresidente del Instituto Nacional Penitenciario. Es una de las personas probablemente que más conoce del tema del sistema penitenciario. Como se dice, él ha trabajado no solo, digamos, en la alta dirección, ha sido director de penal también, y por lo tanto conoce los tejes y manejes de la administración en el tema penitenciario desde hace bastante tiempo. Además, él ha tenido la gentileza de contestar nuestra llamada a esta hora. Doctor Javier Yaque, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Hola, Glatzer, es un gusto también saludarte. Gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Estamos con Ernesto Lajara acá compartiendo la conducción como todos los jueves para iniciar esta conversación. Doctor Yaque, buenos días, muchas gracias por contestarnos. A mí me gustaría con la pregunta clásica, pero estamos hablando de una población penitenciaria que yo entiendo está como alrededor de 80.000 en total, y que eso significa un poco que se ha duplicado en los últimos 10, 15 años. ¿Es así o corríjame, por favor? Buen día. Llegamos casi a los 88.000 internos. Estamos en 87.700 internos al día de hoy. Y eso es mucho más que hace 10 años, o sea, casi duplicado, ¿no es cierto? Así es, en 10 años sí, se ha más que duplicado. Realmente la tasa de crecimiento de aproximadamente entre 6.000 y 8.000 internos por año viene rebasando la capacidad de albergue del sistema. A pesar de este crecimiento poblacional, estamos afrontando la situación y tomando las medidas para hacer una mejor gestión, ¿no? Claro, yo hago esta pregunta porque cuando se afirma tan categóricamente que se detiene y se suelta o no se detiene, yo digo, pero entonces ¿cómo se duplica la población penitenciaria, no? Pero más allá de eso, yo estaba leyendo una entrevista, creo que fue hecha por Jaime Altaus a Chávez Cotrina, el fiscal coordinador de los fiscales de la lucha del crimen organizado, ¿no? Y él hizo una aseveración muy importante. Dijo que en todos estos macro operativos, grandes operativos, siempre había encontrado a alguien que se comunicaba, que estaba en contacto con alguien que estaba al interior de los penales, lo cual por un lado es dramático, pero por otro lado no facilita esto agarrar al crimen organizado. Pero en todo caso, ¿por qué? ¿Por qué no se puede combatir esto de que desde el interior no se desarrolle, no se dirijan los actos del crimen organizado? A ver, sí, dimos la entrevista al doctor Chávez Cotrina. Yo creo que más que criticarnos entre instituciones, lo que deberíamos ser coordinar entre nosotros, cosa que no siempre lamentablemente ocurre con la Fiscalía de Crimen Organizado y el INPE, pero aún a pesar de ello, la institución siempre está para dar facilidades cada vez que el Ministerio Público así nos lo solicite. Los últimos ingresos que ha habido, tanto de la Fiscalía como de la Policía, no necesariamente, siempre en cada operativo, han logrado obtener, digamos, la incautación de aparatos telefónicos celulares, que seguramente es a lo que se refería el fiscal. Sí han encontrado en algunos casos algunas libretas y anotaciones, pero en todo caso lo que nosotros siempre sostenemos y lo venimos haciendo con la policía de una manera muy activa es: cada operativo que se haga en los establecimientos penales debe coordinarse con el INPE, de manera tal que cuando ello ocurre, los operativos son mucho más efectivos que cuando ingresan sin coordinar con nosotros. De alguna manera nuestro mensaje es: nosotros conocemos la casa, nosotros podemos brindar ciertas facilidades o todas las facilidades que nos soliciten, pero sabemos cómo ingresar, sabemos en qué lugares golpear cuando tenemos una información que nos brinda la policía. Trabajamos de manera coordinada y creemos que de esa manera los operativos serán mucho más efectivos que ingresar a un penal sin coordinar previamente con nosotros.
Claro, a mí también me sorprendió esto, ¿no? O sea, el fiscal Chávez Cotrina agarró y dijo, parte del problema está en los penales, porque mucha de la dirección del crimen organizado sale de ahí. Pero claro, uno decía, entonces, ¿por qué no se coordina y por qué no se ve la manera de agarrar a los de afuera y a los de adentro, ¿no? Era una cosa media extraña, pero ahora usted la explica bien, ¿no? Ahora, y otra cosa que también me llamó la atención, se está avanzando en la clasificación de los internos, porque también una de las razones por las cuales se habla de las escuelas del delito es porque no hay una clasificación por razones económicas u otras razones. Entonces la persona que tiene varios ingresos está en el mismo lugar que el primario o el que ha robado un celular en una banda organizada. ¿Se ha avanzado en esto? ¿Hay realmente una prioridad en esta clasificación que es tan importante? Así es, mira, yo eso sí rechazo rotundamente que se siga sosteniendo que las cárceles son escuelas del delito. Esa información fue verdadera en determinado tiempo, ya está desactualizada. Las cárceles han dejado de ser escuelas del delito, y te lo digo porque de estos casi 88.000 internos, nosotros tenemos internos de alta lesividad que son solamente un grupo, que digamos está entre el 10 y 12% de la población. Si estamos en 88.000, estamos hablando de 8.000, y en el peor de los casos, no más de 10.000 internos, que son los problemáticos. Por lo tanto, el INPE tiene que tomar sus medidas de resocialización, de reinserción, de trabajo, de estudio, como venimos implementándolo, a pesar de las limitaciones presupuestales, para el resto de la población. Esto es, nosotros apostamos por 80.000 internos. Por lo tanto, si 8.000 internos son los que causan problemas, si 8.000 internos son los que vulneran la seguridad del país, nosotros venimos realizando una serie de traslados de internos. Es más, cuando la policía o la fiscalía coordinamos para llevar a cabo estos traslados, los ejecutamos. Por lo tanto, sostener de una manera facilista lo que se ha sostenido es dar una respuesta que creemos no es la más adecuada. La respuesta más adecuada es coordinar. Es por ello que nosotros en este último año hemos ejecutado el traslado de más de 1.200 internos a penales de alta seguridad. Los hemos rotado de un penal a otro para romper esas cadenas de poder que de alguna manera se vienen formando, para evitar que estas llamadas extorsivas se sigan difundiendo en los penales. De estos más de 1.200 internos, 360 pertenecen a organizaciones criminales. Así que no se vaya a pensar que el INPE no tiene una política de mano dura frente al tema, y así como tenemos esta mano dura ante este grupo de internos, también tenemos un intenso trabajo respecto a educación, respecto a este programa que ya lo estamos difundiendo cada vez con más fuerza, de cárceles productivas. Y próximamente, por ejemplo, en uno de los penales más emblemáticos de este país, que es el penal de Quencoro, Cusco, que tiene 2.500 internos, próximamente vamos a inaugurar talleres de trabajo de manera tal que toda la población penitenciaria, repito, toda la población penitenciaria que desee trabajar en ese penal va a trabajar. El resto de internos que deseen estudiar van a tener la posibilidad de estudiar, y vamos a instaurar lo que nosotros vamos a dar el inicio a este programa que también llamamos Ocio Cero en penales. En ese penal todos trabajarán o estudiarán, y el que no se inserte en en programas. Ahora, esto, doctor, ya que se puede, pese al hacinamiento que hay, porque claro, es casi 2 por 1, pero hay penales, yo veía el de Jaén, creo que está en 8 por 1, el hacinamiento no dificulta esta posibilidad de hacer actividades que favorezcan la resocialización o la rehabilitación de los internos.
un criminólogo decía la siguiente frase: a pesar de la cárcel hay que hacer tal o cual tema. Nosotros decimos, a pesar del hacinamiento hay que adoptar medidas. Es por ello que en aquellos penales donde tenemos espacios, como el penal de Quencoro, Cusco, hemos construido 2 enormes talleres de cada uno de 1.300 metros cuadrados, por lo tanto inauguraremos más de 2.600 metros para áreas de trabajo, y como en este penal el 60% de la población actualmente trabaja y el 30% de la población estudia, y teníamos un 10% desocupados, ahora vamos a estar en la capacidad de que todos ellos tengan esta posibilidad de trabajo. Es por ello que en aquellos penales donde tenemos algunos espacios, estamos invirtiendo, ya sea en pabellones, en literas, para superar de una manera progresiva estos problemas de hacinamiento. Pero reiteramos, no hay mucho dinero en el Estado. Ahora, una pregunta de percepción. Usted que se mueve permanentemente en los penales, a mí me ha tocado ingresar algunas veces, y yo una vez tuve la oportunidad de conversar con un vocal supremo de Estados Unidos, y él afirmó en un grupo determinado y dijo: la gran mayoría de los que están presos acá en Estados Unidos, si hubiesen tenido un buen abogado, no estarían acá. Incluso dijo, la gran mayoría de los que han sido ejecutados producto de la pena de muerte no lo habrían sido. ¿Cómo ve usted que se pasea por los penales? ¿Hay mucha gente que usted percibe, que sabe sus historias, que no debería estar en la cárcel, que podrían estar con medidas alternativas? ¿Puede hacer una percepción así media subjetiva, media al ojo? Reconozco que no es fácil, pero ¿tiene una idea sobre eso? Así es complicado sostener que ello ocurra en nuestro país, pero nosotros publicamos estadísticas anuales y ahí están los resultados en nuestra revista de estadística que está en nuestra página web. Aparece que 1.700 internos cada año salen en libertad, entre ellos algunos porque se les ha variado la medida. Ello implica que nunca debieron estar en la cárcel. Cada año 1.700 personas, un porcentaje de ellos absueltos, un porcentaje de ellos se les varía la medida de detención por comparecencia, u otros en mérito a las apelaciones. Por lo tanto, ahí tenemos una señal de que hay un pequeño sector que lamentablemente llega a las cárceles cuando nunca debió llegar. Así que no nos atreveríamos a dar las cifras como las del Supremo estadounidense, de una gran mayoría. Es un grupo, pero lo ideal sería que nadie llegue a la cárcel si no lo merece. Ajá. Solamente como información, por favor, ¿cuál es el criterio de clasificación? Porque hay el régimen de máxima seguridad, el más duro, y hay otros regímenes más suaves. Sí, tenemos dos regímenes en nuestro país: el régimen ordinario y el régimen cerrado especial. Según el tipo de delito, según las características de la persona, son evaluados y se determina a qué régimen debe ir. Por supuesto que cuando se trata de delitos que están en el ámbito del crimen organizado, ahí por mandato de la ley no hay alternativa. El procesado va a régimen cerrado especial siempre que el delito haya sido cometido en el ámbito del crimen organizado. Cuando no se trata de ello, son evaluados y clasificados según sus características personales y según el delito. Ahora, pero a mí lo que me llama la atención ahí es que no es al final de la condena, ¿no? Pongamos a toda esta gente que se le está acusando de crimen organizado, de lavado de activos, van ya al régimen penitenciario de crimen organizado, pero todavía están siendo procesados. Porque así lo señala la ley. Sí. La ley es taxativa y no estamos para cuestionarla, sino para cumplirla.
En todo caso, reitero, se toman varios factores. Hace un mes o mes y medio se ha aprobado una nueva directiva de clasificación que evita los temas subjetivos como antes lamentablemente ocurría. Ahora la evaluación es mucho más objetiva y para determinar a qué régimen va. Según el régimen que vaya, el interno cumple ciertos niveles, va a ciertos niveles. En el régimen ordinario tenemos máxima, mediana y mínima según las características, y en el régimen cerrado especial tenemos las etapas A, B y C, que también de alguna manera implican máxima, mediana y mínima. Claro, eso es para revisar, ¿no? Porque apenas te hacen una acusación ya te están dando un régimen determinado. Ahora, una pregunta que siempre me ha rondado por el lado de lo que usted ha dicho, que hay 1.700 que salen, ¿no? Pero sí, la pregunta es, ¿por qué tanta dificultad en avanzar en el control electrónico, o sea, es una cosa tan simple como... Te comento, Ernesto, cuando ingresamos a la gestión, tomamos una decisión. Si el dinero, el presupuesto que teníamos, lo invertíamos por poquitos, tenemos 69 penales, y destinábamos un pequeño monto a cada penal para aliviar algunas de las necesidades, o sin perjuicio de necesidades elementales, invertíamos el dinero en determinados penales que son los que más necesitan por el nivel de contención de internos que albergan. Y así lo hemos decidido. Por lo tanto, este año ya cosechamos esta inversión de manera tal que vamos a inaugurar en los próximos 2 meses el sistema de control de accesos en varios penales del país, entre ellos Ancón 1, el penal del Callao, el penal Miguel Castro Castro, el penal de Pixi Chiclayo, el penal de Trujillo, el penal de Chayapalca. En todos estos penales se va a implementar, ya se está instalando, un sistema de control de acceso. ¿Qué implica ellos? Tecnología. No solo cámaras de video, sino además los arcos que ya son bastante conocidos, pero hemos instalado body scan para la revisión corporal, máquinas de rayos X para los paquetes, de manera tal que vamos a evitar que en estos penales baje ostensiblemente la vulneración de su seguridad a través del ingreso de objetos prohibidos. Sí, una última... Son 11 establecimientos penales. Ese dinero fue destinado el año pasado. Tú sabes que las compras, la instalación demora un poco. Este año destinaremos otro pequeño monto de dinero a determinados penales también, de manera tal que se va viendo solo en algunos penales un cambio radical en el control de ingresos, y así se hará progresivamente en la medida que el presupuesto lo permita. Está desde 2010 y si uno lo paga. Pero en fin, la última pregunta es, yo sé que evidentemente la opinión pública, la sociedad lo que quiere es lo más drástico del mundo frente a los presos, ¿no? Pero evidentemente deben generar unos grandes problemas tener una población enorme en las cárceles que ya se sabe que no tienen ningún beneficio penitenciario, es decir, que la pena que se les ha dado 20, 25 cadena perpetua, tiene que cumplir hasta el último día. Y lo otro es esto de las cárceles a altura, ¿no? Como yo digo, la mayoría de la población va a estar de acuerdo, pero por ejemplo la Comisión Interamericana ha pedido que se cierre Chayapalca, pero a ver, Ernesto, ese informe de la comisión data de hace más de 15 años, o quizás 20, y yo lo que debo informarte que era cuando ese penal presentaba determinadas condiciones que han cambiado totalmente a esa época. Por ejemplo, el penal de Cochamarca, que está a 4.200 metros de altura en Cerro de Pasco, todos los internos de régimen ordinario
repito, todos los internos, no son muchos porque son los cerropaqueños, pero todos o trabajan o estudian. Tenemos parte del penal para los de régimen cerrado especial, a ellos no podemos llevarlos a talleres. ¿Por qué? Porque precisamente son los líderes de organizaciones criminales que los llevamos a un sistema de aislamiento. Pero este aislamiento no es eterno. Si ellos cambian de conducta, si ellos presentan cambios progresivamente, pues son evaluados, va flexibilizándose el régimen y tienen la posibilidad de salir y volver al régimen ordinario. La eliminación cada vez más sobre los beneficios penitenciarios, es decir, que no puedan salir por haber cumplido 3/4 de la pena, por buena conducta. ¿Qué genera eso en los penales? Sí. A ver, Ernesto, a pesar de ello, una vez más, la institución, y de igual manera, con los internos que están dispuestos a estudiar o trabajar, venimos implementando una serie de programas. Lo que ocurre es que existe un mito y se cree que en las cárceles están internos o van las personas que siempre han cometido delitos, y eso es totalmente falso. De cada 100 internos, 74, repito, 74 son primarios. Por lo tanto, para estos internos primarios están estos programas, y son con ellos con los que venimos llevando a cabo tanto los programas de estudio como de trabajo, el deporte, la música que venimos difundiendo con éxito en algunas ocasiones. Son por ellos que apostamos. 17,000 internos a nivel nacional, Ernesto, estudian. ¿Por qué? ¿Por qué incidimos en este programa del estudio? Porque 6 de cada 10 no han terminado la educación básica. Si 6 de cada 10 no han terminado la educación básica e ingresan al penal y no estudian, no tiene sentido la pena. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un cambio ahí, darles estudios, de manera tal que cuando salgan en libertad tengan otras posibilidades. Y si ellos lo unimos al trabajo y lo certificamos como técnico, pues tendremos un ciudadano diferente al ciudadano que entró a un penal. Perfecto, doctor, ya que además muy interesante, porque creo que le da la vuelta a una serie de creencias que hay sobre las cárceles que por la información que usted ha dado no es así. Muchísimas gracias. Hay muchos mitos y leyendas, Ernesto. Sí. Bienvenida a la prensa cuando así deseen. No tenemos nada que ocultar, podemos mostrar nuestros problemas, pero también podemos mostrar nuestros éxitos. Excelente. Así que puertas abiertas. Siempre. Muchísimas gracias y gracias por esta entrevista. Hasta pronto.